Nada cambiaría mientras el poder siguiera en manos de una minoría privilegiada. Esta es una de las tantas frases del libro 1984 de George Orwell. Esta es una novela cuyo género es la ciencia ficción, pero también cae en el área de otro tipo de ficción, que es la ficción distópica. Ficción distópica. En la literatura tenemos dos tipos de ficciones. Una es la utópica, que podemos tener su origen en la obra de Tomás Moro, titulada, ¿cierto?, Utopía. Eso ya, de hecho, lo veremos más adelante en el blog a don Tomás Moro. Y por otro lado tenemos la ficción distópica, que se refiere también a la distopía. ¿Y qué es la distopía? Si por un lado tenemos la utopía, donde se imagina un mundo perfecto, un mundo deseable, un mundo totalmente bueno, lleno de bondad, en la distopía nosotros tenemos que imaginarnos todo lo contrario. Todo lo contrario. Y esta forma de literatura distópica tiene su origen en el siglo XX, a principios del siglo XX, 1921, con el ingeniero ruso Yevgeny Zamyatin. Ya en esos años este autor había publicado su obra Nosotros, donde se muestran a unos seres sin nombre que sufren bajo un poder absoluto. Luego de esta obra tan antigua de Yevgeny Zamyatin, llegan tres clásicos de la literatura que se inspiran en este modelo. Uno es el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y finalmente 1984 de George Orwell, que es el libro que vamos a ver ahora. ¿Y qué tienen en común estos tres libros? Que los tres nos hablan justamente de la distopía. Y estos tres encarnan el tema del totalitarismo, la industrialización, las guerras mundiales, etcétera, la opresión, un Estado enorme. Y nosotros vamos a analizar esta obra, ¿no es cierto?, 1984, que es una distopía. Es una distopía. Su autor es George Orwell, nacido en el año 1903, falleciendo en 1950 a la edad de 46 años, el 21 de enero de 1950. Es un autor británico, es un novelista, por lo tanto, periodista, ensayista. Nació en la India, en primer lugar, en lo que se conocía en esos tiempos como el Raj británico, y muere en el Reino Unido. La verdad es que su nombre verdadero era Eric Arthur Blair y su seudónimo era George Orwell. Entonces fíjense que esto debe llamar la atención. El autor muere en 1950 y esta novela se llama 1984. Es decir, el autor se está imaginando o quiere, digamos, formar una distopía futura en este sentido. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí es que esta novela se desarrolla en el año 1984 en Londres. En Londres. Si se fijan, cuando lean 1984, van a ver que se refieren a lugares del mundo actual, a regiones, Asia, por ejemplo, Eurasia, etc. Por lo tanto, es una distopía, pero hay elementos familiares. La novela fue escrita en 1949 y se publicó ese mismo año. La narración es en tercera persona, pero es también limitada.
El protagonista es Winston Smith. El antagonista de esta obra es el partido, un partido político, por cierto. Y bueno, podríamos poner también como antagonista al Gran Hermano, que vamos a explicar quién es. El libro puede describirse como oscuro, frustrante, pesimista, totalmente. Tiene una especie de ambiente psicológico, tecnológico, físico, de peligros sociales, totalitarismo, autoridad política. Y esto es por lo menos lo que más me llamó la atención, una importancia en el lenguaje o en formar el lenguaje en el pensamiento humano. Yo creo que eso es una de las cosas que, por lo menos a mí en lo personal, más me ha llamado la atención. Como podemos ver entonces, 1984 es un libro que versa sobre una dictadura, de eso no hay ninguna duda. Hay un partido único que maneja todo y que podríamos decir que incluso esta figura del Gran Hermano es una especie de culto a la personalidad. Por lo tanto, se está describiendo un estado totalitario. Vamos a entrar ahora entonces con el resumen de este libro. No lo vamos a ver enormemente en detalle, esto nos llevaría mucho tiempo, así que yo creo que les serviría tanto a quienes no han leído el libro y quieren ver un resumen, como a aquellos que quieren complementar su lectura con el resumen que vamos a hacer ahora. Bueno, todo comienza con el personaje ya mencionado, Winston Smith, que es un miembro de bajo rango en el partido gobernante en Londres. Esto, recuerden que se desarrolla en Londres, en la nación de Oceanía. Todos los lugares a donde Winston va, incluso su propio hogar, son vigilados por el partido a través de telepantallas. Donde quiera que él mire, donde quiera que él vea la cara del partido, del omnisciente líder, está ahí. Una figura conocida, es decir, este líder era una figura conocida como el Gran Hermano, en inglés The Big Brother. El partido controla todo en Oceanía, incluso la historia de las personas y su idioma, su lenguaje. Actualmente el partido está forzando la implementación de un lenguaje inventado llamada Nueva Habla, el cual intenta prevenir la rebelión política eliminando todas las palabras relacionadas con esta. Incluso los pensamientos de rebelión son ilegales. Los pensamientos, tan solo pensar en eso ya es ilegal. Podríamos decir que en esta distopía existe lo que se llama el crimen pensante, que es de hecho el peor de todos los crímenes. La novela comienza con Winston sintiéndose frustrado por la opresión y rigidez del control del partido, el cual prohíbe el libre pensamiento, el sexo y cualquier expresión de individualidad. A Winston no le gusta el partido y ha comprado ilegalmente un diario en el cual escribe todos sus pensamientos criminales. Él también le ha llamado su atención un poderoso miembro del partido, O'Brien, así se llamaba, O'Brien, este poderoso miembro del partido que tiene una conexión, ¿no? Y aquí en Winston creía que era un miembro secreto de la hermandad. Winston trabajaba en el Ministerio de la Verdad, donde se alteraba el registro histórico para completar las necesidades del partido. En el ministerio, él notó a una compañera hermosa, de pelo oscuro, que lo miraba y se preocupaba de que ella fuera un informante que lo acusara a él de
este crimen pensante, ¿no? Es decir, de pensar cosas que son ilegales a los ojos del partido. Entonces pensaba que era una leal lacaya del partido en este sentido. Se sentían problemas. En esos tiempos, Winston estaba preocupado por el control de la historia por parte del partido. El partido afirma que Oceanía siempre ha estado aliada con Asia Oriental en una guerra contra Eurasia. Pero Winston parece recordar una época en la que esto no era cierto. El partido afirma además que Emanuel Goldstein, el presunto líder de la hermandad, es el hombre vivo más peligroso, pero esto no le parece plausible a Winston. Winston pasa las noches deambulando por los barrios más pobres de Londres, donde los proletarios o proles viven vidas miserables relativamente libres de la vigilancia del partido. Un día, Winston recibe una nota de esta chica que trabajaba en este mismo ministerio y la nota decía: te amo. Ella le dice a él su nombre, Julia, y ahí comienzan a tener un affair, ¿no es cierto? Una especie de romance, siempre lejos de la perspectiva, lejos del ojo vigilante del partido. Eventualmente ellos arriendan una habitación de segunda mano en una parte pobre del distrito donde están los proles, donde incluso Winston había comprado el diario, este diario donde tenía todos sus pensamientos. Esta relación dura por algún tiempo. Winston está seguro que será capturado y castigado tarde o temprano. Esta visión fatalista de Winston ya la escribe en su diario siempre. Está resignado, totalmente resignado, pero piensen también que es de lo más plausible, ¿no es cierto?, en un contexto como ese. ¿Mm? Pero cuando Winston conoce a Julia, se da una especie de dicotomía muy interesante, porque la verdad es que Julia es mucho más pragmática y mucho más optimista que Winston. Julia de alguna manera se aprovecha de las pequeñas falencias, de los pequeños escollos donde puede ella estar un poco más libre. En cambio, Winston siempre tenía esta mirada negativa, siempre se enfocaba en aquello que estaba justamente enfrente de él, esta realidad increíble. En cambio, Julia, siempre siendo más optimista, aprovechaba todas sus ventajas. Como el affair de Winston con Julia progresaba, su odio por el partido crecía más y más intensamente. Al fin, él recibe el mensaje de un conocido miembro del partido. Este es O'Brien. Entonces pareciera que de alguna forma O'Brien sabe de Winston, sabe lo que quiere pareciera ser, y lo invita a su lujoso apartamento como un alto miembro del partido. O'Brien lleva una vida de lujo y que Winston solamente podría imaginar. O'Brien confirma a Winston y a Julia que les gusta, que él odia al partido y dice que él trabajará contra este como miembro de la hermandad. Es decir, O'Brien pareciera ser que tiene un plan y se les une. O'Brien adoctrina a Winston y a Julia en la hermandad y le da a Winston una copia del libro de Emanuel Goldstein, el manifiesto de la hermandad. Winston lee el libro, que es una amalgama de varias formas de teoría social del siglo XX, basada en las clases, y a Julia también, y se reúnen estos dos, es decir, Winston y Julia, en la habitación de arriba de la tienda, en este departamento en el que estaban. De repente, los soldados irrumpen y los capturan.
se revela que el señor Charrington, el propietario de la tienda, ha sido miembro de la policía del pensamiento todo el tiempo. Separado de Julia y llevado a un lugar llamado Ministerio del Amor, Winston descubre que O'Brien también es un espía del partido que simplemente fingió ser miembro de la hermandad para atrapar a Winston y que cometiera un acto abierto de rebelión que pudiera notarse. Y este acto, bueno, ya conspirar contra el partido era un acto ya criminal. O'Brien pasa meses torturando y lavándole el cerebro a Winston, quien lucha por resistirse. Por fin O'Brien lo envía a la temida habitación 101. De hecho, claro, en esta parte del capítulo vemos que cuando Winston está encerrado, también lo encierran con otras personas. Llegan unos guardias y le dicen, apuntan, ¿no es cierto?, a otras personas que no son Winston, a los otros prisioneros, y le dicen habitación 101. Y estos, al escuchar que van a ir a la habitación 101, tratan de hacer cualquier cosa o decir cualquier cosa para que no los envíen allá. Sin embargo, los envían de todas maneras. Y ese es el destino final de cualquiera que se oponga al partido. Y aquí O'Brien le dice a Winston que se verá obligado a enfrentar su peor miedo. Y a lo largo de la novela, nosotros no lo hemos contado, pero a lo largo de la novela, Winston tenía tremendas pesadillas. Y todas estas pesadillas eran relativas a las ratas. Entonces, como O'Brien sabía esto, porque el partido lo sabe todo, ata una jaula llena de ratas a la cabeza de Winston y se prepara para permitir que las ratas le coman la cara. Winston espeta finalmente, después de mucho esfuerzo, porque Winston le implora que no lo castigue. No sabe qué hacer Winston, está en una tremenda problemática porque al parecer han dado con su punto más débil. La fobia, el miedo a estos animales. Entonces Winston trata de que O'Brien no lo torture, le ruega que no lo haga, pero finalmente O'Brien parece dispuesto a hacerlo. Y en un momento Winston le ruega que esto se lo haga a Julia, que mejor se lo haga a Julia y no a él, traicionando a Julia de alguna manera. Pero finalmente, esto justamente era lo que O'Brien quería, que Winston renunciara a Julia. Con el espíritu roto, Winston es liberado al mundo exterior. Se reencuentra con Julia, pero ya no siente nada por ella. Ha aceptado el partido por completo y ha aprendido a amar al gran hermano. Esto de que él se sentía muy negativo, muy pesimista, ahora cambia y se incorpora nuevamente a esta distopía. De hecho, fíjense que la novela termina así. O sea, Winston reflexiona sobre lo tonto que había sido. Y finalmente dice, se había ganado la batalla a sí mismo. Amaba al gran hermano. En principio de odiarlo, ahora lo amaba después de toda esta tortura, después de todo el descubrimiento que hizo O'Brien, la traición, el lavado de cerebro, ahora amaba al gran hermano. Bueno, este ha sido entonces un resumen de lo que fue 1984, y yo les había hablado de lo importante que era el lenguaje acá. Y claro, hay un capítulo entre los tantos compañeros de Winston donde él está con un personaje, un funcionario del Ministerio de la Verdad, que es Sime, un hombre inteligentísimo que se especializaba en el lenguaje. Y fíjense que ya al comenzar la novela, él está trabajando en una nueva edición del diccionario de nueva habla, o neolenguaje, o nueva lengua también se le traduce de esa manera. En inglés es New Speak. Y Winston cree que Sime es demasiado inteligente para estar a favor del partido.
Y fíjense que es interesante lo que dice Sime en esta parte. Es interesantísimo. Sime, como una especie de filólogo o experto en lenguaje, etc., es un amigo, entre comillas, de Winston. De hecho, Sime le da una especie de lecturas sobre los principios de la neolengua, nueva habla, etc. El único idioma que regularmente pierde palabras en lugar de ganarlas, reduciendo efectivamente el rango de pensamiento. Eso quiere el partido. Y Sime nos dice que para el año 2050 todos dominarán la neolengua o la nueva lengua. Esta idea perturba a Winston, pero no se atreve a mostrarla. Parsons, el vecino de Winston en Victory Mansions, se une a ellos en la mesa y habla de sus hijos que están constantemente atentos a comportamientos poco ortodoxos. Y claro, fíjense que en esta novela también está esto de que quien se vea en un acto ilegal debe ser delatado. Y los niños, se decía en 1984, son los primeros en delatar a los padres. Y los niños justamente delataban a los padres. De hecho, se vio un caso en esto, justamente cuando Winston estaba ya en prisión. Había un hombre que había llegado a su lado, un prisionero, el cual había dicho que su hijo lo había delatado. Lo había delatado. Y este hombre dice, porque sabe que está siendo vigilado por el partido, sabe que está ahí en prisión y que lo pueden escuchar, y habla con Winston y dice, bueno, sí, mi hijo hizo bien en hacerlo, ahora me siento mejor, dice él, ya puedo volver, puedo estar con mi familia, etcétera, el partido es lo mejor, ¿no? Entonces, claro, el objetivo del partido en ese sentido, y la orden que se le daba a Sime, era que se debía reducir el lenguaje para que se redujera el pensamiento. Esto puede incluso llevarnos a una idea de Wittgenstein, el filósofo, quien decía, de hecho, el límite de mi mundo es el límite de mis palabras. Muy, muy vinculada esta idea entonces. Y claro, este hombre, Sime, ¿no es cierto?, este filólogo, nos dice que tiene que reducirse el lenguaje, y lo que pensamos ahora no, es totalmente lo contrario. Uno pensaría que un idioma debería crecer para facilitar la comunicación entre las personas, ¿no? Y claro, Sime nos hace y nos explica que debería ser exactamente lo contrario. El lenguaje se simplifica al destruir palabras porque algunas palabras, como sinónimos y antónimos, no son necesarias y solo confunden. Después de todo, el razonamiento dice, si tienes una palabra como bueno, ¿qué necesidad hay de una palabra como malo? El tema del lenguaje y la dominación ha sido ampliamente estudiado. Yo recuerdo haber visto tesis de sociología que hablaban sobre el lenguaje y cómo éste podía influir en las personas y cómo éste podría incluso limitarlas, etc. Ahora, muchas de las ideas de Orwell sobre el lenguaje han sido tomadas por escritores y críticos que buscan lidiar también con el legado del colonialismo. Durante la época colonial, las potencias extranjeras toman el control político y militar de regiones distantes, y como parte de esta ocupación, obviamente, instituyeron su propio idioma como idioma de gobierno y negocios. Entonces, los escritores postcoloniales a menudo realizan ciertos análisis o reparan en el daño causado a las poblaciones por medio de la pérdida del idioma y consiguiente pérdida de cultura y conexión histórica. Entonces se fijan el gran tema que es el lenguaje y que por qué el partido, ¿no es cierto?, quiere tener control de esto. También hay otro tipo de control en esta obra, que es el control de la información y el control de la historia. El partido controla todas las fuentes de información, administrando y reescribiendo el contenido de todos los periódicos e historias para sus propios fines.
El partido no permite que las personas mantengan registros de su pasado como fotografías o documentos. Como resultado, los recuerdos se vuelven borrosos y poco confiables, y los ciudadanos están perfectamente dispuestos a creer cualquier cosa que les diga el partido. Y al controlar el presente, el partido puede manipular el pasado. Y al controlar el pasado, el partido puede justificar todas sus acciones en el presente. Todas sus acciones en el presente. A partir de esta idea, surge una especie de eslogan, ¿no? Que decía: quien controla el presente, controla el pasado. Y quien controla el pasado, controlará el futuro. Una cita también incluso que se le podría atribuir a Orwell. Vamos con otro interesante aspecto. Yo les había hablado de la tecnología, de las telepantallas. Y claro, por medio de estas telepantallas y micrófonos ocultos por toda la ciudad, el partido puede monitorear a sus miembros casi todo el tiempo. Además, el partido emplea mecanismos complicados, complejos, para ejercer un control a gran escala sobre la producción económica y las fuentes de información. Una enorme maquinaria para torturar a quienes considera enemigos. Entonces, la visión que tiene Orwell de 1984 revela que va a haber una tecnología totalmente macabra. Es decir, una tecnología al servicio de la tortura. Bueno, en los años 80, no está muy lejos don Orwell, pero en Latinoamérica hubieron dictaduras en los años 80. Y la tecnología y ciertas cosas como la policía secreta empleaba medios de tortura usando tecnología, usando también la ciencia a su favor. Y esta tecnología se usaba en 1984 para proyectar la imagen del Gran Hermano. El Gran Hermano es el gobernante supremo de Oceanía, el líder del partido, un héroe de guerra, un inventor, un filósofo, un instigador original de la revolución que llevó al partido al poder. El partido usa la imagen del Gran Hermano para infundir un sentimiento de lealtad y miedo a la población. La imagen aparece por todos lados, en las monedas, en las telepantallas, en los grandes carteles pegados por toda la ciudad, con el lema, de hecho, el Gran Hermano te está mirando. The Big Brother is watching you. Si bien estos hechos son indiscutibles, gran parte del resto de la naturaleza del Gran Hermano no está definida. Nosotros solamente vemos la cara, ¿no? De hecho, parte del trabajo de Winston es revisar artículos antiguos y cambiar lo que dijo el Gran Hermano en el pasado para que coincida con lo del presente. Gran Hermano es simplemente una conveniencia que se adapta a los objetivos, a los propósitos del partido. Ese es el Gran Hermano. Y también debemos hablar de alguna manera debemos hablar también del aspecto psicológico, del cual se sirve sobre todo O'Brien, porque aquí vemos en este capítulo, cuando O'Brien tortura a Winston, vemos cómo se tuerce, se doblega a este personaje, y es uno de los aspectos más fascinantes. O'Brien, que era un poderoso miembro del partido, engaña a Winston, como lo habíamos visto, haciéndole creer que es miembro del grupo revolucionario de O'Brien y integra a Winston a la hermandad. Más tarde, sin embargo, aparece en la celda de la cárcel de Winston para abusar de él y lavarle el cerebro durante el proceso. Aplica una especie de tortura psicológica, ¿no? Le hace creer en realidad que no hay más que el partido, no hay más que lo que está viviendo, etc. De hecho, esta revelación plantea más preguntas sobre O'Brien de las que responde. En lugar de desarrollarse como personaje, O'Brien en realidad parece perder el desarrollo. Al final del libro, el lector se da cuenta
muchas menos cosas sobre él. Cuando Winston le pregunta a O'Brien si él también ha sido capturado por el partido, O'Brien responde que hace mucho tiempo. Y esta respuesta podría significar que el propio O'Brien fue una vez rebelde solo para ser torturado hasta la aceptación pasiva, ¿no es cierto?, del partido. También se puede argumentar que O'Brien finge simpatizar con Winston simplemente para ganarse su confianza. Del mismo modo, uno no puede estar seguro de si la hermandad realmente existe o si es simplemente un invento del partido utilizado para atrapar a los desleales y darles al resto de la población un enemigo común. La novela no responde a estas preguntas, sino que deja a O'Brien como un enigma, como un símbolo sombrío, al margen del aún más oscuro partido interior. No llegamos a conocer estos aspectos, pero ya solamente la postura, solamente lo que nos dice O'Brien ya es suficiente como para no querer saber más de este personaje, quizás. O bueno, quizás sí, en el sentido de conocer su historia, porque es terrible, ¿no? Es terrible lo que plantea también. Ese diálogo que se da entre O'Brien y Winston cuando están en la cámara de torturas es sumamente interesante, sumamente que lleva una contradicción y es propio también de una defensa, una apología a la distopía. Bueno, entonces como hemos podido ver, el final es totalmente desesperanzador, pero nos da una reflexión tremenda. Y una actualidad, ¿puede ser una actualidad? Bueno, en los estados totalitarios tendrá que ser esto de 1984 tremendamente una verdad. Si viene una distopía, es decir, tiene algo de imposible, ¿no? A excepción quizás, por ejemplo, del pensamiento, controlar el pensamiento, controlar los sueños, que un Estado puede hacer eso, podría parecer a primera vista algo imposible ahora, o quizás algo podría pensarse en algo muy cercano también, de todas maneras. Entonces no se ve como si fuera un escenario lejano. La tecnología va creciendo a pasos agigantados y es posible que ocurra una cosa como esa en estos estados que ya son totalitarios en el día de hoy. Bueno, finalmente es recomendable esta lectura de 1984. Por supuesto, es un clásico. George Orwell es un clásico, no solamente con 1984, sino que también con Rebelión en la Granja, que es un poco más corta que esta gran novela. Pero esta es la novela, digamos, por la que se conoce a George Orwell. Me parece que se han hecho 2 o 3 películas sobre esta novela. Así que es recomendable, totalmente recomendable, sobre todo si a usted le gusta la política, le gusta ver el tema de la libertad, cómo esta puede ser afectada, sin mencionar también la parte y el aspecto psicológico que tiene este libro cuando se manipula la mente de Winston por parte de O'Brien. Así que totalmente recomendado, chicos.